Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia. No sé si habéis comido ya o no, pero bueno, seguramente sea la previa, pero va a estar muy interesante. Además hay novedades porque en principio iba a ser Lorena la interviniente y se han sumado dos personas más que van a aportar un montón a la sostenibilidad en primer plano. Gestión de residuos me han vuelto a poner. Hoy sí, porque ayer era no, hoy sí, gestión de residuos. Bueno, en esta serie exclusiva sobre sostenibilidad aplicada al sector de la industria gráfica se van a analizar pues algunas de las nuevas tendencias que ya se están implementando en el sector, nuevos materiales, ecodiseño, casos de éxitos, gestión de residuos. Bueno, pues estos y muchos más temas son los que van a desarrollar, como decía, Lorena Feriachica, que es divulgadora ambiental y pertenece a F Consulting Group. Ángel García de Vinuesa, que es Principal Partner de IDM Networks. Y Rubén Tomás, que es CEO en Roll Digital. ¿He dicho algo mal? Dime. Rubén Torres. Rubén Torres. ¿Y qué he dicho? Tomás. Bueno, vale, pues porque escribo fatal. Esto es lo que me pasa. Vale, pues Rubén Torres. Nada, que espero que os guste mucho y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero de todos agradeceros que a las 2 de la tarde estéis aquí. He tenido la suerte de que todas las ponencias de esta feria me las han puesto a las 2, o sea que todos me miráis con cara de hambre, pero bueno, no pasa nada, espero que sea interesante. Bueno, pues os vamos a hablar de la gestión del residuo publicitario. En estos días hemos tenido diferentes ponencias en las que hemos hablado de la economía circular, del ecodiseño, de cómo impacta nuestro sector a nivel ambiental, y hoy pues tenía todo el sentido acabar con lo que es la gestión del residuo. El proyecto de gestión circular del residuo publicitario, dentro de mi... Bueno, espera, perdón un momento, ¿eh? Ah, vale, perdón, ya está. F Consulting, que es la empresa que lidero, soy la CEO desde hace pues, prácticamente 18 años. Se ha encargado durante todo este tiempo de auditar, asesorar a las compañías, ayudarles sobre su transición sostenible y sobre todo hacer más eficientes sus procesos. Al final de todo, volvíamos siempre a que la gestión del residuo suponía un sobrecoste para las empresas. Cada vez hay normativas más restrictivas y necesitamos darle ese punto de valor añadido que fuese recircularlos y que no solo supusieran un coste y un impacto sobre nuestra cuenta de resultados. Dado bueno, pues esta situación que veíamos cotidianamente, junto con Ángel García de Vinuesa, un gran amigo y especialista, hemos cerrado un acuerdo marco en el que asesoramos a las empresas en la gestión de residuos para ofrecer sobre todo un tipo de circularidad real, transparente y certificada, ¿vale? Somos dos compañías referentes. Crear una red de valorización de residuo publicitario es importante, sobre todo para ver cómo impactan a nivel local. Todos tenemos en nuestras compañías y en nuestra industria pues los gestores de residuos a los que bueno, pues, cedemos nuestros residuos, pagamos por su servicio, por su transporte y a las buenas pues a lo mejor conseguimos que nos entreguen algún certificado. Hoy por hoy, como decía, eso es un sobrecoste. Nosotros hemos creado una nueva plataforma para que esto se pueda revalorizar, nos suponga un beneficio económico y, en el mejor de los casos, recircular un residuo que nos supone directamente un beneficio en la cuenta de resultados. Creemos firmemente en un modelo de negocio que suponga una garantía en el ciclo de vida. Cuando recirculamos residuos, no solo compactarlo todo y utilizarlo para hacer rellenos de autopistas o para llevarlos a vertedero y que se acumule el residuo. Lo que ofrecemos es un tipo de residuo gestionado adecuadamente que muchísimas veces vemos integrado en la construcción, en proyectos que lidera Ángel, que son imperceptibles para nosotros, pero que hoy queremos visibilizar. Bueno, yo soy Lorena Feria, ya me he presentado al principio, lidero F Consulting, y ahora os voy a dejar con Ángel García de Vinuesa, que creo que os va a sorprender mucho. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Yo a Lorena, que la conocéis bien, la conocí en el 2007.
hace ya 16 años, y teníamos entre manos un proyecto muy interesante en Zaragoza que se llamaba el Pabellón de Material Reciclado. Era una propuesta de recuperar prácticamente todo lo que podíamos de la Expo. Ganamos 2 de los 4 concursos de demolición que había allí. Tuvimos incluso ya la oportunidad de hablar con la Diputación para encontrar un solar, y teníamos fondos europeos también que financiaban todo aquello. Lamentablemente, Lehman Brothers y después pues toda la crisis que vino después se llevó el proyecto bueno, pues al viento, ¿no? Sin embargo, pues aquello dio lugar a una magnífica amistad. Nos hemos venido pues hablando y haciendo cosas juntos, y este proyecto la verdad es que es un proyecto que me hace personalmente muchísima ilusión porque está siendo ya una realidad. Para daros un perfil muy rápido de mi trayectoria en el mundo de la sostenibilidad, empiezo en el año 92 o realmente en el año 88 en la Expo de Sevilla como director de diseño de todos los espacios públicos, donde ya en aquellas fechas teníamos una plaza de arquitectura bioclimática donde hablábamos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de reciclaje. Pero, de nuevo, pues toda aquella aventura, si recordáis, con la crisis del 92, todo un programa amplísimo que se llamaba Cartuja 93, que hubiera sido el parque tecnológico más sostenible y más eficiente de aquel momento, pues se quedó también en agua de borrajas. Y realmente pues es una pena porque todavía quedan cicatrices, ¿no?, en Sevilla de la mala gestión que hubo después de la Expo. Y aquello fue lo que me impulsó a mí personalmente a tratar una nueva oportunidad en Zaragoza, oportunidad fallida, pero que dio lugar a esta magnífica amistad, ¿no? Aparte de las Expos, he tenido la oportunidad durante 15 años de estar en el sector retail con 2 grandes empresas, una se llama Río Fisa y la otra Sonae Sierra, que ambas han sido referentes en el mundo de la sostenibilidad. Especialmente la portuguesa Sonae Sierra le dieron premios de sostenibilidad en el sector inmobiliario, y allí tuve muchísima oportunidad de trabajar pues, con esta industria que me apasiona, porque cada 2 por 3 teníamos necesidad de poner pues, un show en los espacios comunes, montar exposiciones, toda la parte de eventos, el día de la, yo qué sé, de Acción de Gracias o en Navidad, y realmente pues me di cuenta del potencial que tenía la arquitectura efímera, utilizando pues todos los materiales que da la industria, tanto de impresión como de modelar con materiales efímeros, ¿no? Esta alianza que hemos generado Lorena y yo, pues está dando ya sus resultados. Estamos ya trabajando con la empresa de Rubén, Rol Digital, y realmente pues vais a ver ahora a lo largo de esta pequeña exposición cómo podemos dar un sentido a todo ese esfuerzo de trabajar con material reciclado y introducirlo en el mundo de la construcción, del diseño y la arquitectura, porque lamentablemente que llevamos tantísimo tiempo hablando de sostenibilidad, pues el esfuerzo no se ha notado. Hay muchísimas empresas que a nivel individual pues están trabajando en el mundo del reciclaje, pero un poco para hacer más de lo mismo, es decir, que se reciclan botellas para hacer más botellas, se reciclan bolsas de plástico para hacer bolsas de plástico. Y, sin embargo, tenemos realmente la necesidad de escalar este esfuerzo, darle un sentido y colocarlo donde está realmente el volumen, y es en la construcción. Y entonces, aquí hay una enorme oportunidad de dar una segunda y una tercera vida a todos estos productos, introducirlo en la industria y vais a ver que salen materiales fantásticos que pueden dar lugar pues, a lo que es la arquitectura del futuro, en donde creemos realmente que el residuo va a ser la materia prima para construir nuestro nuevo hábitat. Y te doy la palabra. Gracias, Ángel.
Me parece estupendo, ¿eh? Cuando yo siempre tengo la frase de que la mejor forma de ser sostenible es aplicar el sentido común, ¿no? Siempre hago un poco el ejercicio de haceros pensar en nuestra economía doméstica, en nuestra gestión habitual en casa, ¿no? Pues cuando compras el famoso 3x2 o cuando intentas optimizar las compras del mes de los productos pues de higiene, o intentas buscar esa oferta, o esa forma de gestionar la economía doméstica. Todo eso al final es ecodiseño, es una forma de trasladar la picaresca y lo que hacemos en casa también a la industria, a nuestro día a día empresarial. Para mí es importante ahora hablaros de las siglas ESG, o como en español ESG, porque es un término que vais a, si no lo conocéis ya, vais a empezar a escucharlo muchísimo, porque es un poco el criterio con el que se define esta transición sostenible, ¿no? Al final las siglas, el A es de ambiente, se refiere a las prácticas ambientales sobre los recursos naturales, el cambio climático y la relación con el planeta. La S es el factor fundamental también, ¿no? El social, el de los derechos humanos, las normas laborales y crear un poco en la inclusión y la igualdad. Y luego la G es la de gobernanza, que al final parece que es la que pasa más desapercibida, pero también implica directamente sostenibilidad. No solo hablamos siempre de medio ambiente, sino que hay que buscar esos equilibrios, ¿no? Y es la lucha contra la corrupción, la acción colectiva y la transparencia, ¿no? Ayer estábamos en una de las ponencias, que hoy veo gente que también estuvo ayer, y hablábamos de esto, ¿no? Nos decían en la FEDE, que compartimos ponencia ayer, que el principal consumidor de publicidad y de comunicación es la administración pública. Una administración que por consecuencia es la más restrictiva, la que a veces nos pone más difícil el avanzar, el querer ser más sostenible, pero siempre en la cultura de la penalización y no en la de la bonificación. Esa es un poco la lucha también que a través de FESPA, de la asociación, queremos presionar, ¿no? a estas entidades que al final son las que deciden y las que tienen en su poder ponérnoslo más fácil o más difícil, ¿no? Hoy estamos en lo más difícil. Os hablaré así muy por encima sobre la ley de residuos, porque al final tenéis que tener también un poco en cuenta que no todo lo que queremos hacer, como comentábamos antes, está regulado. Vivimos en una situación en la que son más las ganas que tenemos de hacer cosas que lo que la ley nos ampara. Entonces es importante que sepamos que bueno, la ley de residuos es la 7/2002 del 8 de abril y está muy centralizada en lo que es el residuo de los suelos contaminantes para una economía circular. O dices, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto, no, con el residuo publicitario? Son leyes muy complejas, muy amplias, que no sectorizan, y ahí es donde tenemos que buscar pues esas formas de asesorar a las industrias de la forma adecuada, cumpliendo el marco legal, pero sobre todo pensando en ese beneficio, en el que el ser sostenible sea económicamente viable también para nuestras compañías y nos permita tener pues un largo recorrido empresarial. ¿Qué nos dice la ley? Pues bueno, que los residuos hay que impulsar medidas que prevengan la generación y mitiguen los impactos adversos, ¿no? Contra la salud humana, el medio ambiente y sobre todo mejorando la eficiencia, ¿no? Pues consumir de una forma más responsable, más eficiente para generar menos residuos. Todo y que podamos recircularlos, evidentemente el tener un sentido común a la hora de consumir es lo que verdaderamente nos hace responsables. La ley de gestión de residuos un poco lo que hace es exigirnos que planifiquemos y que ejecutemos acciones regulatorias, que tengamos en cuenta la operativa, el tema financiero, las gestiones administrativas, todo eso. Cuanto más eficiente impacta también en nuestra gestión de sostenibilidad en nuestras empresas. Y luego, por último, pues los tres grandes grupos para la gestión de residuos y cómo se clasifican. Hoy por hoy tenemos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Dentro de nuestra industria gráfica, pues los residuos peligrosos están avalados por normativa y tienen que ser gestionados por entidades que puramente tienen controlado todos los procesos. Nosotros abarcaríamos lo que son los residuos no peligrosos.
¿Cómo aterrizamos nosotros en las compañías? Pues bueno, al final el proyecto de la gestión de circularidad en el residuo publicitario parte por aterrizar en una compañía y hacer una auditoría liviana. Rubén está contento, ¿eh? O sea, no penséis que hacer una auditoría es algo tedioso o que va a suponer un sobreesfuerzo. Nosotros al final lo que hacemos es llegar y aterrizar en la compañía, tener una reunión con el equipo, analizar los sistemas de producción, los materiales que se usan y cómo se están gestionando en ese momento. Sí que he de decir que mi experiencia es que cuando llego a las compañías normalmente las felicito porque creo que hacen muchas cosas bien sin que se den cuenta. Toda esta picaresca de querer comprar mejor, reutilizar mermas y no sé, por ejemplo, un caso que veo muy claro y que nunca entienden que es ecodiseño, hay muchísimas empresas que reutilizan los embalajes, ¿no? Dicen, no, pero es que esto yo lo hago por ahorrarme un poco de cartón. Eso es ecodiseño, o sea, cualquier principio que nos ayude a ser más eficientes, tener menos gasto y reaprovechar materiales, es ecodiseño. Es la palabra que define en la actualidad pues esos recursos que tenemos por picaresca, pero que realmente son efectivos. A partir de aquí lo que hacemos es generar un informe de situación. Hablamos con la compañía, intentamos sobre todo que sea un trabajo en el que quede integrado todo el equipo. O sea, es tan importante lo que pueda opinar el CEO de la empresa como quien luego está en el taller produciendo, porque al final es un trabajo en equipo. Si toda la compañía no está comprometida, difícilmente se va a avanzar. Entonces es interesante hacer partícipe a todo el equipo humano de la compañía que sea, ¿vale? Y esto luego lo trasladaremos también al cliente final. La estrategia para la optimización de recursos. Como decíamos antes, gestionar residuos está muy bien, el poder darles una circularidad y sobre todo que nos aporten un valor económico y no un gasto, es el escenario perfecto. Pero si somos capaces también de conseguir reducirlos con medidas paliativas, pues también lo ofreceremos. La adecuación del espacio interno. Creo que si nos dedicamos al sector publicitario, cuando un cliente viene a nuestras compañías y que es interesante que venga, tenemos que poder presumir de que tenemos una zona de gestión de residuos que es tan bonita o tan importante como nuestra maquinaria de última tecnología o del equipo que tenemos para presentar a nuestros clientes, ¿no? Pues este es todo nuestro equipo comercial, nuestro equipo de diseño, nuestro gran parque de maquinaria, pero nuestra zona de residuos tiene que tener también valor, se le tiene que poner un valor en alza y que sea algo que quede dignificado y que no sea algo que normalmente ocultamos y dejamos apartado, ¿no? El plan de adecuación interno sobre todo va marcado por una normativa, o sea, no nos salimos de ahí, lo hacemos más bonito, a lo mejor más visible, más accesible y más eficiente. Luego tenemos el plan de eficiencia, al final todo lo que es energía y una buena climatización afecta muchísimo luego en lo que impacta a nivel ambiental nuestra gestión de residuos. Entonces también lo tenemos en cuenta según cómo esté la radiografía de la compañía. La valorización del residuo, que supongo que es lo que a todos nos interesa. Al final, el residuo de nuestro sector, pues en gran mayoría son familias de PVC, del plástico, cartones, papeles, metacrilatos, dibons, PVCs compactados, espumados. Nosotros lo que hacemos es separarlos por familias. Intentamos sobre todo haceros entender que cuanto más responsables somos comprando, mejor. Hablábamos también en las charlas de ecodiseño lo importante que es tener buenos partners, buenos distribuidores que compartan nuestra filosofía de empresa. Igual que queremos que nuestros empleados y nuestros compañeros de trabajo entiendan esa transición, también tenemos que exigirle a nuestros distribuidores que lo compartan y que sean eficientes, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el plan de eficiencia y la valorización del residuo van muy de la mano. Nosotros separamos por familias, intentamos indicaros sobre todo que no utilicéis materiales que tengan más de 2 componentes o que no pertenezcan a la misma familia de materiales. Yo cuando vienen compañías nos dicen, ostras, es que hemos sacado este nuevo material, ¿qué te parece, Lorena? Y veo a lo mejor un material con una lámina de madera, con un espumado interior, un recubrimiento y digo, vale, sí me parece súper bonito,
pero ¿para qué es necesario? Es que luego la gestión de ese residuo es imposible. La valorización de ese residuo es imposible. Entonces, tenemos alternativas hoy por hoy. De hecho, estoy encantada de que en la feria hemos visto materiales estupendos. Vayamos siempre y tengamos en la cabeza el utilizar monomateriales, materiales que pertenezcan a la misma familia o que con un único material consigamos el mismo efecto, pero su reciclabilidad sea mayor. ¿Qué hacemos con esto? Cuanto más fácil tenemos el trabajo, mejor gestionado está el residuo, nosotros podemos valorizarlo muchísimo mejor. Tenemos ya una estructura de compañías que están interesadas en recibir esa materia prima. Todo lo que para nosotros parece un residuo y es algo pues peyorativo, para otras compañías es una fuente de materias primas estupendas que pueden procesar y que se pueden revalorizar y reindustrializar, ¿no? Como hacemos en el caso de IDM Networks en el sector de la construcción. La puesta en marcha al final es cuando ya decidimos, tanto nosotros como el cliente, que tenemos un plan de acción adecuado, que tenemos categorizados los residuos con los que vamos a empezar esa transición y a partir de ahí se generan esos convenios. Normalmente hacemos un contrato anual en el que el cliente sabe a dónde van a ir sus residuos, cómo se van a procesar y cómo se van a implantar en la industria. Eso viene asociado tácitamente a una memoria ambiental que nosotros generamos y a final de año va contrastada en su responsabilidad de empresa y que también si compensáis huella de carbón y tenéis pues alguna agencia o lo hacéis vosotros mismos, esos mismos datos os ayudan también pues al alcance sobre todo el 2 y 3, ¿vale? Y la gestión económica ambiental. Al final se trata de buscar la mejor opción con vuestros residuos, generar los volúmenes adecuados para que nosotros, evidentemente, tenemos unos costes de transporte que se intentan optimizar al máximo, pero conseguir esa revalorización y que a vosotros os suponga pues, una fuente de ingresos. La fuente de ingresos está dividida en dos partes. Una es que este plan de acción que nosotros ejecutamos consiguen mejorar la eficiencia en vuestra gestión de residuos, con lo cual ya hay una reducción de tiempos de transporte, de almacenamiento. Esto impacta directamente en el gasto. Y luego la revalorización de residuos, a los acuerdos a los que lleguemos para vuestro tipo de residuo, que todo y que compartimos industria, cada compañía tiene su expertise y tiene un volumen u otro, lo gestionamos y también se marca un precio y trimestralmente se hacen las liquidaciones. Y bueno, pues este es el caso de éxito. Le he atracado un poco a Rubén porque en estos días he visto que lo que más valoráis realmente son la puesta en marcha y los proyectos reales. Con Rubén llevamos trabajando desde el año 2022. La verdad es que es un placer poder tener interlocutores que, como ayer también tuvimos el placer de ver Artecom, que tienen ganas, tienen toda la motivación por transicionar y sobre todo el convencimiento de que lo hacen para ofrecer al cliente algo mejor, pero algo que también tienen que valorar. Entendamos siempre que la sostenibilidad a priori nos parece algo costoso, algo que nos va a suponer un sobreesfuerzo, pero nuestro cliente tiene que valorarlo. Tuvimos también la referencia el martes, el día de la inauguración, en la que hablaban de la incidencia de compra. El cliente final cada vez está más condicionado en cuanto a su decisión de compra por productos sostenibles. Son cada vez más exigentes y todo esto al final repercute directamente en nuestra responsabilidad empresarial. Así que bueno, nosotros con Rol Digital diseñamos un plan de acción buscando la forma más eficiente para la correcta gestión del volumen de residuos que generaban. Aplicamos normas de ecodiseño más trazabilidad del proyecto. Al final no es solo gestionar el residuo, sino ver luego también lo que decíamos, ¿no? Cómo puedes ahorrar en vez de que vengan dos veces por semana un camión, que también genera emisiones y que al final el 80% de la contaminación mundial proviene de los motores de combustión. Eso también pertenece a esa gestión de residuos, no solo a la valorización de lo que nos van a pagar por este contenedor de residuos, sino lo que me ahorro también optimizando procesos y reduciendo el transporte.
A partir de ahí, la compañía de Rubén pues, se transformó como en una pequeña familia, ¿no? O sea, todos los trabajadores saben y son conscientes de cómo deben gestionar los residuos y lo importante que es para la compañía, ¿no? Ya no lo tratan como basura, sino como un producto que saben que también van a vender. Esto ha pasado a formar parte del core business, ¿no? Ellos al final es algo que promueven a sus clientes y que los clientes valoran. Hasta la fecha pues hemos realizado este trabajo y en 2024 pues harán bueno, pues supongo que es su nota de prensa, su inauguración, porque generan pues, su propia planta de residuos. Es un proyecto muy ambicioso. Estoy segurísima de que Rubén, encantado de que lo visitéis, y si os parece voy a dejarle que hable de su impresión. Si tenéis que hacer alguna pregunta también, pues estupendo. Yo creo que nos dejará en buen lugar. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. No se me da tan bien como a ti, pero voy a intentarlo. Bueno, primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y es verdad que, mira, voy a contar una anécdota. Nosotros llevamos compensando huella de carbono 13 años, tal vez, Lorena, y yo recuerdo cuando le decía a los clientes, no, es que Rol Digital compensa la huella de carbono. Y la respuesta era, ¿y qué es eso? Es verdad, no hace tanto tiempo, pero era la respuesta. ¿Y qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, pues mira, porque en base a nuestro volumen de contaminación, pues apoyamos un proyecto de reforestación. Os voy a cortar dos que recuerdo de memoria. En un bosque de Brasil y otro era una planta de biomasa en Guatemala. Pero como dice Lorena, al final, aunque está bien, pero se nos quedaba pequeño. Queríamos algo un poco más tangible, algo que veamos en el día a día, ¿no? Esto nos hizo hacer un cambio de instalaciones porque es verdad que donde estábamos no podíamos cumplir con los requisitos que nos aconsejaba tanto Ángel como Lorena. Así que hace un año hicimos un cambio de instalaciones y no solo hemos ganado en que ya podemos hacer, como ha comentado Lorena, está un poquito aún en secreto, un proyecto muy, muy ambicioso, sino que además también todos nuestros, iba a decir empleados, no, todo nuestro equipo está muchísimo más cómodo, trabaja muchísimo mejor y además ya se han concienciado de lo que acaba de comentar Lorena, ¿no? De que esto al final es nuestro core business. Y cuando hacía referencia a que antes los clientes no nos escuchaban con respecto a la huella de carbono, ahora ya sí. Ahora son ellos los que nos demandan utilizar materiales sostenibles, qué procesos productivos tenemos, incluso estamos aprendiendo, yo aprendo muchísimo de Lorena, porque por ejemplo incluso este cambio de instalaciones, aunque parezca una tontería, en transporte hemos ahorrado muchísimo. Y en contaminación, en gasto de combustible y todo. Nosotros antes estábamos en Griñón y ahora nos hemos ido a Móstoles. Están muchísimo más cerca tanto nuestros clientes como nuestros proveedores. Y ya digo, parece una tontería, pero no lo es. Y nada, yo contentísimo de colaborar con estas dos grandes personas. Y ya digo, no sé si tenéis alguna pregunta, pero muy ilusionados. Y en 2024 podemos dar grandes novedades y creo que muy buenas noticias. Muchas gracias, Rubén. No le hemos invitado a nada ni nada, ¿eh? O sea, realmente es que está contento. Sí que es verdad que me gustaría puntualizar que no hace falta que os cambiéis de nave, ¿eh? O sea, esto era una decisión que al final... sí, sí. Digo, a ver si ahora estamos aquí. No. Sí que es verdad que este cambio de instalaciones al final entraba dentro de un proyecto más global. No solo asesoramos a Rol en la gestión de residuos, sino en una política de transición sostenible y ambiental de más envergadura, ¿no? Que por supuesto os contaremos en el primer trimestre de 2024. Un poco quería que tuvierais esa percepción de cliente final, de quien al final también transforma esos residuos y los utiliza en proyectos de construcción, y cada vez estamos haciendo más pruebas, intentando recircular también dentro de nuestro propio sector, utilizar pues placas con nuestro PVC reciclado, intentar ver qué posibilidades tienen los metacrilatos. Nosotros desde este proyecto no solo ofrecemos esa circularidad, sino que también hay un departamento de I+D que lo que trata es de buscar soluciones creativas, ambiciosas y que realmente supongan unos nuevos materiales asequibles que impacten de forma positiva a nivel ambiental y sobre todo que se conviertan en un recurso vivo, útil y que sea pues
no solo sostenible, sino que tenga todas las garantías como cualquier otro material. Entonces, yo todo lo que cuento me lo sé, y lo que me ayuda muchísimo sobre todo es vuestras impresiones. Me encantaría que si tenéis alguna duda, tenéis algún caso de éxito, algo que queráis compartir, estamos aquí para eso. O sea que no sé si tenéis algo en la cabeza. Veo que también había venido mucho estudiante a la feria, que me parece estupendo porque realmente es lo que se necesita, gente también que tenga ganas de apoyar este tipo de proyectos. Así que no sé, ¿tenéis alguna pregunta? El tema del Dibond, por ejemplo, se trata de dos materiales tan distintos. Como al principio habéis hablado de que se podía gestionar. Bueno, me encanta que la primera pregunta será más difícil, ¿eh? O sea, tengo una suerte para esto. Sí, es lo que comentábamos antes. Lo ideal es utilizar materiales que sean monomateriales para volver a recircularlos dentro de su familia de productos. El Dibond en concreto no solo son dos materiales, hay hasta 4 componentes, porque hay una parte de aditivos que hacen que luego tengan pues esas resistencias, que no solo que veamos la parte metálica y la parte espumosa, sino que luego también tienen aditivos que afectan a la reciclabilidad. Sí que es verdad que hay infinidad de soluciones, pero que nos permiten discriminar y diseccionar materiales, pero que aquí en España no las tenemos. Entonces, difícilmente se puede gestionar de una forma, ¿cómo diríamos? Pues lo más eficiente posible. Hoy por hoy el Dibond al final se recicla, se trocea y se utiliza para rellenos. Es lícito y está bien. Lo único que sí que es verdad que nuestra motivación siempre es intentar ser eficientes, buscar monomateriales que nos permitan en un solo proceso poder gestionarlo entero, porque si el proceso de gestión de residuo contamina más que el residuo en sí, es como buscarle otra vez la pescadilla a la cola, ¿no? Entonces sí que se puede gestionar como residuo, pero no como nos gustaría. Una pregunta más. Para el ambiente, ¿cuál sería el mejor material? ¿El PVC, que no es tan bueno, o el Dibond, que es bimaterial? Bueno, yo sobre todo no criminalizo ningún material. Para mí el PVC es un material estupendo. El plástico también. Todos los derivados del petróleo los encuentro en materiales óptimos para cada utilidad. Lo que tenemos que entender en nuestras compañías es: tenemos un proyecto X, buscar fabricarlo de la manera más eficiente posible. Hay construcciones que necesitan por su resistencia, sus características climáticas, que utilicemos PVC o que utilicemos Dibond. Todo depende del proyecto que tengamos. Hay aquí escenarios en cartón técnico brutales que a nivel visual te ofrece lo mismo que un material plástico, y posiblemente tiene toda la lógica, pero hay para otros que tienen unas condiciones climáticas o de resistencia que necesitan ser PVC. No, el PVC o el Dibond, el cartón, no son mejores unos que otros. Depende siempre de la aplicación, de la durabilidad que va a tener ese proyecto y lo que queramos hacer con él. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, pero lo ideal es eso. En España, de norma general, cuando se hace un negocio, no suele tener una duración de mayor de 1 año, 2, 3. Y tanto el Dibond como el PVC, una vez que se utiliza, reutilizarlo implica mucho tiempo para poder reutilizarlo. Entonces, a veces es más para el cliente más rentable comprar una placa nueva que otra, pero en los dos casos el cliente nos pide a nosotros qué material cuál es el mejor. El tema del Dibond es más sobre la duración, pero un PVC de 5 milímetros, por ejemplo, en vez de ponerle de 3, también influye en el tiempo. Bueno, al final es lo que digo, tenéis que ver proyecto por proyecto. A mí, si hoy me dices que para un proyecto concreto te va a dar las mismas prestaciones un PVC monomaterial
o un Dibond, siempre tiraré por el PVC, porque cuesta mucho menos reciclarlo, sobre todo que la familia de productos, o sea, que el material en sí tenga un porcentaje que como mínimo sea el 90% PVC. Hay veces que también podéis tener en cuenta que cuando utilizamos materiales, la capacidad de absorber o de reciclar con la maquinaria industrial que tenemos hoy en día, prácticamente ningún material es, salvo el cartón, es 100% cartón. Los PVC llevan otros componentes, pero sí que es verdad que se juegan en la norma entre un 8 y un 12% de la superficie, contando con las tintas, a veces los adhesivos, ya se gestiona el procesado, o sea que es como un poco ese margen que tenemos para poder trabajar. Pero sí, ante una misma aplicación que nos va a dar la misma garantía y visualmente y a nivel técnico igual, pues siempre un material, un PVC antes que un Dibond, que tiene muchísimos más componentes. ¿Alguna pregunta más? Solo un inciso con respecto al Dibond. Si es verdad que luego también puedes, o por lo menos nosotros lo hacemos así, hay clientes que nos exigen incluso durabilidad de 5 o 7 años. Claro, a mí con la maquinaria de la que disponemos me viene mejor meter un Dibond y hacerlo en impresión directa, pero no puedo dar esa durabilidad. Las tintas en 2 o 3 años se van degradando, sobre todo si les afecta el sol. ¿Qué hacemos entonces? Poner vinilo más laminado. ¿Y cuántas veces puedo reutilizar ese Dibond? Pues todas las que me apetezcan. Es simplemente quitar el vinilo y volver a fijar, quitar, volver a fijar y así. Sin embargo, con PVC no podría hacerlo. Dependiendo del tiempo que pase, del estado que esté el vinilo, porque normalmente nos toca siempre, al menos yo que estoy en la parte de Málaga, del sur de España, la gente abren, cierran y nunca caen sobre la misma imprenta. Eso sí es verdad, pero claro, a no ser que tengas ya clientes bien fidelizados, sobre todo son grandes cadenas, no sé, MediaMarkt, Toys R Us, Leroy Merlin, tal, todos estos, que al final sí, por ejemplo, te hablo de productos concretos, bandeja horaria. Es verdad que el horario cambia de vez en cuando, ¿no? O todos los años, pero el Dibond yo lo mantengo igual, solo le cambio el vinilo, reciclo el vinilo y vuelvo a fijar otro. Sí es verdad que para durabilidad me voy a una gama alta, polimérico más laminado polimérico, mínimo. Y entonces así puedes dar esa garantía. Yo quería añadir una pequeña anotación a esto, y es que es una cuestión cultural ya. Es decir, que tenemos que ser muy conscientes que estamos acabando con nuestros recursos naturales. Y entonces, lo que ahora parece lógico de darle muchas prestaciones a un material, a lo mejor poniendo 2 o 3 distintos componentes, es un crimen con respecto a la eficiencia y a la sostenibilidad. Y es muy posible que en un futuro muy próximo esos materiales de doble componente sean muchísimo más caros por las incidencias que va a tener en nuestra propia protección en el medio ambiente. Y sin embargo, vamos a primar el uso de monomateriales que sean absolutamente reciclables y que podamos poner otra vez en el ritmo del ciclo de vida, ¿no? Esto es la economía circular, y si no lo entendemos desde nuestra propia industria, pues al final llegarán los años 50 y 60 de este siglo y estaremos dentro de una gran montaña de plástico y de basura, recordando qué bonito era el ecosistema. Yo quería comentar, quizá no es el caso de Rubén, porque me da la impresión que estaba muy concienciado, pero sí que es cierto que cuando cualquier empresario del sector se plantea o habla de sostenibilidad, lo primero que le viene a la cabeza son gastos. Una inversión más, un gasto más. Desde mi punto de vista, corrígeme si estoy equivocado, creo que la única manera es verdaderamente dedicar tiempo a la educación del cliente, en este caso son las empresas, para que vean que sí, que bueno, efectivamente implica un coste, pero también hay unos beneficios a medio y largo plazo que están intrínsecos, ¿no? Y por otro lado, considerar, tú has hablado de la administración pública, ¿hasta qué punto la administración pública criminaliza especialmente a las artes gráficas cuando ya de por sí, sin ser realidad, nos siguen considerando de entrada industria pesada, contaminante,
como si todavía estuviésemos utilizando pues, los tipos, ¿no? Cuando realmente prácticamente tienes que estar explicando, o sea, te piden hasta un estudio de impacto ambiental, impacto acústico, ¿no? Cuando dices, bueno, si tú en tu impresora que tienes en la oficina haces más ruido que yo, pero lo tienes que seguir imponiendo o estableciendo y presentando para que te dé una licencia de apertura, ¿no? Jesús, me parece esto más que una pregunta, una reflexión, ¿no? O sea, yo creo que al final compartimos ese pensamiento. Lo que decíamos, y es verdad, o sea, cuando tenemos unas exigencias y estamos catalogados como una industria que no está actualizada a nivel de normativa, y creo que de momento nadie se preocupa. Por eso un poco reclamamos eso, el ser activos, ¿no? Desde las asociaciones, que es donde podemos hacer fuerza. A nivel de la administración, creo que ayudas pocas. A nivel de formar a nuestros clientes, sí que es verdad que hay clientes que lo exigen y porque tienen verdadero convencimiento. Estos días hablábamos del greenwashing. Yo creo que el greenwashing al final pues, es una herramienta perfecta para sacarle los colores a la gente que no lo haga bien y no tiene una trazabilidad detrás de sus mensajes, pero si las compañías utilizan la sostenibilidad o el greenwashing como motor de cambio, ya me parece bien. Nadie estamos aquí para hablar de sostenibilidad gratuita. O sea, yo de la sostenibilidad hago mi negocio, mi modo de vida. Yo soy consultora y con el paraguas de la sostenibilidad vendo porque quiero lucrarme con ello, ¿no? Dentro del propio convencimiento. Vosotros igual. La industria tiene que entender que ser sostenible tiene que ser rentable y que hacer esas inversiones que también pueden ir avaladas con ayudas, que es lo que decíamos, al final los Next Generation están aquí, pero es que hay otras muchas ayudas de los fondos europeos y en materia de sostenibilidad quedan desiertas muchísimas veces. Hablaba Elia ayer de que habían hasta 6 millones de euros que no había solicitado nadie. Nadie había solicitado ese dinero. Quizás por eso, ¿no? Porque la administración no nos apoya de la forma adecuada, informándonos o sabiendo cómo podemos tener acceso a este tipo de ayudas, ¿no? Entonces, un poco el resumen de todo es que tenemos que hacer esta labor de ser más sostenibles, pero porque económica, social y ambientalmente nos interese. Esos son los aspectos fundamentales. Yo no llego a ninguna empresa para decirle tienes que ser sostenible, vengo aquí a juzgarte. No, o sea, yo te ofrezco un proyecto para ser más sostenible, pero que te haga más eficiente y que todos ganemos dinero con eso, que tengamos unos principios sociales que también sean adecuados y conforme a lo que queremos en la actualidad para todos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para la sociedad. Entonces, es buscar esos equilibrios. O sea, para mí siempre lo que digo, el sentido común y el equilibrio ante todo, ¿no? Pero que cuando hagáis estos pasos tienen que ser con la finalidad de querer ser más rentables y tener una industria y una economía duradera en el tiempo. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pequeña reflexión y un poco comentar lo que ha dicho Rubén. Creo que la formación está muy bien, pero que también nos deberíamos de basar un poco y sentarnos con el cliente, que muchas veces nos ve como un mero productor, y ahí va mi trabajo en la fase de planificación. Como él ha dicho, si, dependiendo del uso que queramos dar, si es un mueble que va a tener un uso muy efímero, pues a lo mejor el cartón es una buena opción, pero a lo mejor si es un mueble de MediaMarkt, no sé qué, que va a estar una campaña, otra campaña, que Samsung va a poner su publicidad, pues a lo mejor hay que buscar una solución donde pongamos una base férrica, donde tengan un fácil montaje con un imán, o donde podamos vinilar el dibón, porque ese dibón no se deforma, porque al final la utilidad que tiene solo es informativa, y cambiando una lámina. Y creo que en la planificación es donde nosotros debemos incidir a nuestros clientes, porque además incidimos en conseguir aportarles valor añadido, porque imprimimos todos. Entonces, yo creo que ir en esa dirección al final todos somos muy eco, pero los números tienen que cuadrar en nuestras empresas, porque es que ese es nuestro horizonte. Entonces, esa era una pequeña reflexión desde un punto, y luego comentaros desde otro punto de vista, que yo hoy no tenía pensado estar aquí, pero me llamó muchísimo esta Lorena y su invitación a esta charla, porque nosotros somos una empresa, igual que Roll, llevamos mucho tiempo comprometidos, hacemos proyectos a igual que Roll. O sea, de verdad os invito a que veáis, porque esos señores se llevaron un premio ayer.
de un valor añadido en cartón estructural impresionante como los están que podemos. Bueno, no me enrollo. El caso es que yo en mi empresa compenso, yo en mi empresa he homologado y hago eventos sostenibles donde tengo una cantidad de materiales. Perdona. Y yo he venido aquí, además centrada hoy, que me ha cundido muchísimo el día, porque yo compenso. Estamos haciendo todos los pasos para intentar hacer las cosas bien con el doble objetivo de, por una parte, económico y otra parte sostenible, porque tengo 2 hijos y me preocupan mucho los mares dentro de 20 años y que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar de la playa como he podido disfrutar yo. Pero me encuentro con un gran problema. He homologado y ahora podemos hacer eventos sostenibles. Y tengo una cantidad de materiales tremendas, donde tengo un material por cada uso y tenemos un catálogo y trabajamos para los más grandes y tal. Pero hasta ahí llego. Pero yo hago el evento con todos esos materiales, el evento acaba y me da mucha vergüenza, pero esos materiales, a excepción del cartón y de nada, acaban en el vertedero porque no tenemos un sistema eficiente. Entonces yo venía a decirte, Lorena, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago con esos materiales que tengo que implementar sí o sí, con esos vinilos que son poliéster y que mi desconocimiento es que no sé qué hacer con ellos? Es que me he ido al vertedero y les he dicho, señores, que yo les traigo, y me han dicho, no, aquí no venga porque esto es para particulares, o sea, entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ahí acaba mi proyecto. Bueno, me encanta, ¿eh? Yo es que ayer también habló y digo, es que es mi favorita. Bueno, Rubén también. Mira, primero que han pasado muchísimos años y ya no sé si fue contigo o con algún compañero, pero darte las gracias porque hace creo 20 años nos llevó una marca considerada, bueno, Esco Cosberg, a vuestras instalaciones, nos abristeis la puerta de vuestra casa para ver cómo funcionaba la máquina y tal, y estoy muy agradecido. Juraría que hace 20 años o así ya nos vamos haciendo mayores. Y luego has puesto un ejemplo genial, porque has dado la clave también como para que el cliente revalorice el tema sostenible, si lo queremos llamar así, ¿no? Por ejemplo, cuando has puesto el ejemplo de Ferrita, me parece fabuloso. Porque yo, por ejemplo, hay un trabajo ahora mismo, os pongo un ejemplo así rápido, trabajamos para equipos de fútbol, ¿no? Entonces, las taquillas, sabéis que ahora entran las cámaras a los vestuarios, todo, graban y demás, ¿no? Pues entonces, hace 3 años empezamos a instalarle base imantada y ferrita. ¿Qué les viene fenomenal? Sabemos cómo se instala el ferrita, que no hay que ir a Oxford, ¿verdad? Mi hija lo instala, o sea, sin ningún problema. Entonces, ventajas. Yo en único transporte le llevo las taquillas de todos los jugadores, pero además se lo instalan ellos. Por lo tanto, mi importe de instalación ya no existe. Quizás es verdad que el ferrita es un poco más caro que el vinilo, ¿no? Pero al final les compensa. O sea que has puesto un ejemplo fabuloso. Solo quería decir eso. Bueno, acabamos ya porque ya nos los técnicos que tienen que comer y a las 3:30 hay otra conferencia. Perfecto, o sea que, nada, yo solo fin, agradecerles y sí que es verdad que lo que apuntaba son los nuevos proyectos de logística inversa. Como a nivel administrativo no tenemos soluciones, a nivel particular es como hemos empezado a hacerlo. Así que yo os invito a que nos veamos un día, tengamos una reunión, quien esté interesado también y ponemos un poco en valor cómo está situada vuestra empresa, qué iniciativas tenéis y cómo darles viabilidad y negocio. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Y por favor aplaudirles porque me parecen 2 casos estupendos. Esto, deciros que a las 3:30 hay otra conferencia muy interesante que es la que va a cerrar ya todo y bueno, pues sentimos cortar esto, pero claro, es que si no luego ellos no trabajan y no se los oye. Gracias.